En 1995, Robin Dean y Robert Pollard dieron su primera conferencia pública sobre lo que eventualmente se convertiría en el esquema de las demandas y los controles en la interpretación, Demand Control Schema, o DCS por sus siglas en inglés. DCS es una construcción que se puede utilizar para aprender, discutir y mejorar el trabajo de interpretación. DCS o el esquema se entiende mejor como un marco o una estructura, no como un método o un enfoque, sino como una estructura para entender la discusión y análisis a nivel profesional. No se trata de entender el proceso de interpretación, sino que se trata de analizar, conversar y mejorar el trabajo. La estructura nos ayuda a tener ese análisis a un nivel profesional con nuestros colegas, con un punto de vista profesional. Y como vemos aquí en la cita, llamar a algo una demanda de su trabajo significa que es un aspecto destacado de su trabajo. Es un factor que alcanza un nivel de importancia que afectará o debería la toma de decisiones involucrada en su trabajo. Es necesario poder hablar acerca del trabajo con este tipo de análisis porque nos ayuda en nuestra profesión a entender lo que está sucediendo en tal situación y nos ayuda a mejorar nuestro trabajo y a llegar al siguiente trabajo, a la siguiente asignación, todavía más preparados para proveer los servicios. También nos ayuda a entender más claramente qué es lo que procesamos o lo que experimentamos, qué es lo que sucedió en cualquier situación fuera de el transmitir del mensaje. Llegamos al trabajo de interpretación entendiendo que la comunicación es compleja. Es mucho más que simplemente las palabras o las señas que usamos para transmitir un mensaje, sino que es la intención, es el tono, es el ambiente, es todo lo que se involucra en codificar un mensaje. La interpretación es una profesión de práctica en lo que ocurren muchas variables y por lo tanto la evaluación social compleja, los juicios profesionales y las habilidades son un complemento esencial de las habilidades de uno. Y además la calidad de la relación entre el proveedor de servicios y el consumidor es de suma importancia para un trabajo efectivo. La construcción teórica de DCS consta de 4 categorías de demandas de interpretación: ambiental, interpersonal, paralingüística, intrapersonal, conocidas en inglés por EIPI, Environmental, Interpersonal, Paralinguistic, Intrapersonal. También consta de 3 oportunidades de control. A través de esto, se crea un diálogo entre las demandas del trabajo y los controles del intérprete, que luego prepara el escenario para el componente de análisis de trabajo dialógico del esquema. Este es el modelo de toma de decisiones de DCS que cubriremos más adelante. Empezamos con la demanda ambiental. Específico del entorno. Subcategorías incluyen la meta del entorno, el entorno físico, el personal, la clientela, terminología especializada. Aspectos generales del entorno de comunicación en el que se emplea el intérprete. La demanda ambiental incluye todo de lo que se trata dentro del entorno antes de que la acción comience.
Las demandas ambientales preparan el escenario para lo que luego se convertirá en demandas interpersonales. La demanda interpersonal es específico para la interacción entre el consumidor y el intérprete. Subcategorías incluyen dinámica de poder o de autoridad, estilo de comunicación, objetivos de comunicación, tono emocional o estado de ánimo, dinámica cultural y mundos de pensamiento. Principalmente, los objetivos individuales de la comunicación influyen las elecciones que hace el intérprete. Por ejemplo, ¿cómo interpretarías la pregunta ¿qué te pasa? En un hospital psiquiátrico entre enfermera de noche y paciente. En una sala de urgencias entre el paciente y el médico. En la comisaria entre madre e hijo. O entre amigos cercanos que no se han visto en mucho tiempo. Una subcategoría que vimos bajo de la demanda interpersonal incluye mundos de pensamiento o thought worlds en inglés. Esta frase fue utilizada por un intérprete de lenguaje hablado, Claude Namey, quien escribió: interpretar no es simplemente trasladar de un idioma a otro, es más bien tender un puente semántico entre dos culturas diferentes y dos mundos de pensamiento diferentes. Entonces, mundos de pensamiento es una combinación de influencias mentales en las percepciones, cogniciones, sentimientos y comportamientos de una persona en un momento específico en el tiempo. Un ejemplo muy simple de dos mundos de pensamiento son estas frases. El mundo de pensamiento de una persona en una recepción o un registro que le pregunta al cliente ¿cómo puedo ayudarte? Diferente al mundo de pensamiento de una maestra llamando la atención a un estudiante al decir deja de interrumpir la clase. Con ese ejemplo simple, es importante visitar de nuevo las subcategorías de la demanda interpersonal, que incluyen dinámica de poder y de autoridad, el estilo de comunicación, objetivos de comunicación, tono emocional o estado de ánimo, dinámica cultural y de nuevo los mundos de pensamiento. Es importante con esas dos frases simples, ¿cómo le puedo ayudar? Y deja de interrumpir la clase. Casi cada categoría bajo esta demanda cambia con la intención de ese mensaje. La tercera categoría, las demandas paralingüísticas, es específico a la calidad del lenguaje expresivo de los consumidores. Subcategorías incluyen limitaciones físicas, limitaciones cognitivas, posicionamiento físico, las señas o el habla idiosincrásico, volumen, ritmo, acentos. Esta tercera categoría, las demandas paralingüísticas, se pueden entender mejor no como lo que se dice, sino cómo se dice. Es todo el paquete que rodea un enunciado lingüístico, patrones que afectan la calidad perceptiva de una expresión lingüística en oposición al significado de la expresión. Las demandas paralingüísticas son varias. Hay problemas comunes que incluyen cuando un intérprete no puede escuchar
al hablante claramente. Un ejemplo es cuando alguien está usando un micrófono y el altavoz está dirigido hacia la audiencia, haciéndole más difícil para el intérprete poder escuchar las palabras o poder distinguir bien lo que se escucha por el altavoz. Un hablante también puede hablar en voz muy suave, haciéndose más difícil para escuchar. Pero también queda una persona sorda que tiene alguna algún falta de uso de su mano o alguna herida en el brazo o alguien que se ha caído y está acostado en el suelo comunicándose así con el intérprete. Hay ah, varios problemas comunes que ocurren día tras día que hace el trabajo de escuchar, de entender, de recibir ese lenguaje con calidad, con claridad de parte de los consumidores. La demanda final en el esquema es la demanda intrapersonal, que es específico al intérprete. Sentimientos, pensamientos, disfisiológicas, respuestas psicológicas. Algunos ejemplos son cansancio, el hambre, el dolor físico. Hay una amplia variedad de pensamientos o sentimientos que el intérprete puede tener con respecto o durante su trabajo. Incluso pueden ser pensamientos acerca de la preocupación por la seguridad propia, preocupación por el desempeño de la interpretación, la responsabilidad u otras personas y el entorno con el que están tratando durante el trabajo. Y si uno piensa, ¿por qué es que esta categoría es importante para el análisis de los eventos de comunicación interpretados? Pues sí, es importante no dejar que nuestros pensamientos y sentimientos personales afecten un evento de comunicación que estamos interpretando, y como intérpretes profesionales esto es entendido y es parte de nuestro trabajo tanto como vamos a hacerlo. Pero la única forma de quitarnos del camino, de no bloquear ese camino, es reconocer que estamos bloqueando el camino. Reconocer que esos pensamientos, esos sentimientos, prejuicios sobre el entorno, la situación, las dinámicas que están ocurriendo, todo ese se interpondrán inadvertidamente en el proceso de facilitación si uno no está muy consciente de cuáles son sus pensamientos y sus sentimientos y sus prejuicios. Y aquí están juntas las 4 categorías de las demandas del esquema. Una parte normal del proceso de aprendizaje puede ser tener dificultades para distinguir entre las 4 categorías de las demandas, y será más fácil con la práctica de aplicar el esquema en su trabajo.